Increíble revelación. CEO conmovedor transforma una cita a ciegas por el hijo de una madre soltera. La Ciudad de México nunca había parecido tan deslumbrante desde la ventana del elegante restaurante. Javier, ingeniero de software y criado en un vecindario humilde por su madre soltera, Ana, se sentía fuera de lugar, mientras sus manos sudaban de nerviosismo. Su amiga lo había convencido de ir a una cita a ciegas, y ahora, sentado frente a Valeria, la hija de la CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes del país, su corazón latía rápido. Valeria compartía su entusiasmo por la tecnología, abriendo temas que Javier jamás había imaginado discutir con alguien de este mundo. Sin embargo, una punzada de inseguridad ahogó su alegría. Realmente merecía estar en una mesa con alguien como ella. A medida que avanzaba la cena, un aire de complicidad los envolvía. Las risas se mezclaban con anécdotas de sus sueños e ilusiones, pero mientras compartían sus visiones de cambiar el mundo a través de la tecnología, Javier no podía evitar pensar en su propia historia. Recordó a su madre, Ana, quien había renunciado a todo por ofrecerle una educación que abriese puertas. La valentía ante la adversidad, dijo Javier en un momento, peleando para mantener su voz firme al compartir la historia de su madre, su sacrificio constante y su lucha. Ella es la verdadera heroína. Valeria lo escuchaba con admiración. Su mirada brillante hacía que la inseguridad de Javier temblara un poco. Pero esa sensación de conexión se mezclaba con el miedo, un recuerdo de que no solo era un ingeniero, sino también un hijo de alguien que había luchado en un mundo que no le había sido fácil. Antes de que pudiera relajarse completamente, el ruido de su teléfono interrumpió la conversación. Era una noticia alarmante que encendió las llamas de la presión en su pecho. Destinos entrelazados. La empresa de Valeria enfrentaba una crisis por prácticas injustas en su organización. Esa inminente tormenta podría no solo afectar su relación, sino también amenazar su carrera, el futuro que tanto había deseado construir. Javier se debatía entre el consejo de su madre de siempre luchar por lo correcto y la ambición que lo impulsaba a escalar en su trabajo, aunque eso significara cruzar líneas éticas. Decidió retomar el rumbo de la conversación, pero la atención se había evaporado. Su mente aceleraba, su respiración se volvió irregular. Antes de que la tensión se desbordara, Javier tomó una decisión que jamás había considerado: abrirse con Valeria. Mi madre y tu madre fueron amigas en el pasado. Hay secretos que podrían cambiarlo todo. Al pronunciar esas palabras, la atmósfera se volvió electrizante. Valeria parecía atrapada en una telaraña de lealtades, mirándolo con una mezcla de sorpresa y confusión. El silencio llenó el aire, palpable y opresivo. El peso de su revelación era como una losa. Javier esperaba, el corazón en un puño. ¿Acaso había hecho lo correcto? En ese instante, el teléfono de Valeria sonó nuevamente, modificando el ambiente. La noticia era crítica y podría tener repercusiones devastadoras no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Javier se dio cuenta que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué pasaría con ellos? La incertidumbre inundó su mente y su estómago se retorció. La relación que empezaba a florecer enfrentaba un abismo. El dilema moral lo haría cuestionar a quién debía lealtad: ¿a su madre
a Valeria o a sus propias aspiraciones. La atención se centraba en la pantalla donde otros mundos chocaban, almas destinadas a entrelazarse, pero solo si se atrevían a atravesar la tempestad. La tensión se apoderó de Javier, mientras Valeria leía el mensaje en su teléfono. Su mente zumbaba con preguntas que no podía silenciar. ¿Qué secretos guardaba su madre sobre el pasado que podrían marcar la diferencia entre el triunfo y la caída de la empresa? La incertidumbre sobre la relación que ambos habían comenzado a construir se agudizaba, y con ello su sentido del deber. Valeria, alzando la mirada, parecía buscar respuestas en sus ojos. Lo que acabo de leer tiene que ver con algo que mi madre está encubriendo, murmuró. La confusión se dibujaba en su rostro, entrelazada con una chispa de determinación. Javier sintió que el momento pedía acción, pero ¿cuál sería la correcta? Mientras Valeria se sumía nuevamente en sus pensamientos, Javier se adentró en su propia introspección. Aquel encuentro había sido una oportunidad inigualable, una chispa que encendía su ambición y deseos. La conexión con Valeria lo había sacado de su zona de confort, desafiándolo a confrontar sus inseguridades. Sin embargo, acatar la lealtad a su madre y proteger a Valeria se convirtió en un rompecabezas emocional. La línea entre el bien y el mal empezaba a borrarse. No podía olvidar que el bienestar de Valeria dependía de las decisiones que tomara en ese instante. Decidió valerse de su aletargado instinto de ingeniero, un rasgo que había cultivado a lo largo de su carrera. La resolución de problemas era su especialidad, y siempre había encontrado el equilibrio entre lógica y ética. Tal vez era hora de aplicar ese mismo razonamiento a su vida personal. Se puso en la disposición de buscar información sobre esa crisis, no solo para ayudar a Valeria y su empresa, sino también para entender su propio papel en todo lo que estaba sucediendo. Valeria reparó en su silencio. ¿Qué estás pensando?, preguntó con voz suave, interrumpiendo su jorro de pensamientos. Creo que deberíamos averiguar más sobre lo que está pasando, respondió Javier, intentando mantener la calma. Si tu madre está involucrada, debemos entender hasta dónde llega esa implicación. La decisión había tomado forma. La pequeña liberación de sus ansiedades le dio un nuevo impulso. Pero aquella acción requería concentración y valor, mucho más del que había demostrado hasta ahora en su vida personal. El brillo en los ojos de Valeria se encendió con una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿Podríamos hacerlo juntos?», sugirió. Su tono se tornó entusiasta. «Pero debemos ser discretos. No puedo permitir que otros se interpongan en esto». La idea de colaborar con Valeria resonaba en él, como un eco de las promesas hechas en su infancia. Su madre siempre había hablado sobre la importancia de la verdad y la justicia. La combinación de su ambición profesional y el deseo de proteger a Valeria creaba un nuevo sentido de propósito en su vida. Era el momento de dejar de lado las dudas e inseguridades. La transformación que tanto anhelaba podría comenzar ahora y con ella. Su camino hacia el éxito se dibujaba con colores vibrantes. Los minutos en el restaurante parecían correr mientras planeaban su estrategia. Sin embargo, en lo más profundo, Javier sabía que cada elección traería consigo un riesgo. No solo expondría secretos a una industria en la que anhelaba trabajar, sino que también podría sentar las bases de una nueva relación o destruir
lo que ya habían comenzado a construir. En aquel instante crucial, sintió cómo las miradas de los dos se entrelazaban. Él, el hijo de la madre que había luchado, y ella, la hija de la poderosa CEO. Era un momento de decisión, una nube de posibilidades pendientes en el aire, pero algo más se avecinaba. Un reto mayor que podría cambiar la vida de ambos para siempre. El sonido de otra notificación en el teléfono de Valeria interrumpió el silencio. La letra impresa en la pantalla contenía una advertencia y una verdad inminente. La crisis estaba más cerca de lo que esperaban, y su siguiente paso podría ser devastador. Equipados de determinación, Javier y Valeria se adentraron en un mar de dudas, pero también en una nueva alianza inesperada. El futuro estaba a punto de revelarse, y el riesgo de descubrir lo que había detrás de las puertas cerradas aumentaba con cada latido. La pregunta era, ¿habrían tomado la decisión correcta? El día siguiente comenzó con un aire pesado de incertidumbre que invadía la mente de Javier. La verdad es que, tras aquella conversación, su mundo parecía haber dado un vuelco inesperado. Estaba bien consciente de que la investigación que estaban a punto de emprender junto a Valeria podría traer consigo más dificultades de las que había anticipado. Esa mañana, mientras se duchaba, se vio atrapado en un diálogo interno. Su mente se debatía entre el deseo de salvar la situación y el temor a lo que podría descubrir. En su camino hacia el trabajo, Javier repasaba mentalmente cada posible escenario. ¿Qué pasaría si lo que encontraban era más devastador de lo que imaginaban? La sola idea de tener que enfrentarse a decisiones que afectarían no solo su relación con Valeria, sino también su propia moralidad, lo desestabilizaba. Se preguntaba si estaba preparado para encarar a su madre, a quien siempre había visto como una figura inquebrantable. La dualidad en su corazón se hacía más evidente. Los lazos familiares no podían ser ignorados, pero tampoco el deseo de hacer lo correcto. Al llegar a su oficina, decidió utilizar su tiempo para investigar la estructura de la empresa de Valeria. Con la laptop abierta y una taza de café a su lado, se sumergió en documentos, artículos y redes sociales buscando pistas. La pantalla brillaba ante sus ojos, pero su mente permanecía en un estado de alerta, consciente de que cada clic podía acercarlo más a una revelación perturbadora. A medida que se adentraba en esa tarea, comenzó a sentir una nueva confianza, como alguien que, a pesar de la tormenta, encuentra en su interior el poder de navegar hacia aguas más seguras. Durante su investigación, se topó con una serie de informes negativos relacionados con las prácticas de la empresa, insinuaciones de favoritismo y cuestionables decisiones financieras. El nombre de Valeria no aparecía en los documentos, pero su madre, con su gran influencia, sí lo hacía en la sombra. Javier sintió que el hilo de su investigación se había tejido con fina delicadeza, y el peso de esa información comenzaba a aplastarlo. Las implicaciones eran profundas, y tuvo que respirar hondo al procesar que una potencial traición de quien había admirado toda su vida estaba al alcance de su mano. Fue en ese momento, con el corazón agitado, que decidió que la verdad debía salir a la luz, sin importar el costo. Ya no era solo un deseo de proteger a Valeria, sino algo más profundo, una búsqueda de claridad en un mar de confusiones. Sin embargo, había que hacerlo con cautela. La forma en la que llevara esta investigación podía impactar no solo el futuro de Valeria,
sino también su propia carrera, amores y principios. A la hora del almuerzo, con la decisión chisporroteando en su interior, Javier se encontró con Valeria en un pequeño café a pocas calles de la oficina. Al verla, sintió que su ambición por descubrir la verdad se entrelazaba con una necesidad de reforzar los lazos que estaban apenas comenzando a formarse. Ambos se sentaron en una esquina, alejados del bullicio. «Necesitamos hablar sobre cómo proceder», comenzó Javier, manteniendo su voz en un tono bajo. Valeria se inclinó hacia adelante. La ansiedad en sus ojos se mezclaba con el deseo de avanzar. Él compartió lo encontrado, y cada palabra parecía calar hondo en la conciencia de Valeria. El poder de la revelación fue instantáneo, y ella asintió, comprendiendo que sus vidas estaban en curso de colisión inminente. La posibilidad de enfrentarse a su madre no solo representaba un dilema ético, sino una fractura emocional colosal. Mientras la conversación se intensificaba, un súbito silencio recayó sobre ellos. Javier levantó la mirada, sintiendo que la urgencia de la verdad se volvía un laberinto impenetrable. «¿Estamos dispuestos a asumir el riesgo juntos?», preguntó, siendo plenamente consciente de las repercusiones que se aproximaban. El reloj avanzaba sin compasión, y el eco de su pregunta colgaba en el aire, esperando una respuesta que podría cambiar el destino de ambos. Con cada segundo, la ansiedad se acumulaba, y la revelación de este nuevo secreto estaba a punto de desatar una cadena de eventos que nadie podría prever. Sin embargo, una sombra se proyectaba sobre ellos. Alguien estaba escuchando. El silencio se tornó denso, y Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Valeria lo miraba con intensidad. Su rostro se había tornado la máscara de una profunda reflexión. Ante la urgencia de su pregunta y el peso de la situación, ella se inclinó hacia él, buscando claridad en aquellos ojos llenos de dilemas. «¿Qué implica realmente esta decisión?», cuestionó Valeria, la voz temblorosa pero decidida. Javier se dio cuenta de que no solo enfrentaban a la madre de Valeria, sino que las incriminaciones podrían extenderse hacia su propia familia. El futuro que ambos anhelaban ahora quedó enmarcado en la incertidumbre. Javier trató de mantener la calma, pero su mente era un torbellino de posibilidades. Las imágenes de su madre, empoderada y firme en su papel, le causarían un choque emocional si se enteraba de la verdad. «Es un riesgo enorme, Valeria. Hablar con tu madre podría significar rupturas severas, no solo en tu trabajo, sino en nuestra relación», repuso. Cada palabra era una carga de realidades crudas. La mirada de Valeria se endureció. «Si la verdad sale a la luz, es posible que ella también tenga que enfrentar las consecuencias de sus acciones», respondió, dibujando en su rostro trazos de determinación. Ambos sabían que se estaban adentrando en un territorio peligroso, y las horas siguientes se convirtieron en un maratón de ideas y estrategias. Javier, impulsado por un nuevo sentido de propósito, empezó a elaborar un plan. «Necesitamos recopilar más pruebas, algo concreto que nos respalde antes de tomar acción. ¿Podrías hablar con algún antiguo empleado de la empresa? Quizás ellos tengan información valiosa», sugirió. Valeria asintió, cautelosa pero intrigada por la posibilidad. Invisible, la tensión crecía entre ellos. Javier podía sentir cómo se empezaba a dibujar un futuro impredecible que dependía de la valiente elección que estaban a punto de tomar.
Mientras terminaban de discutir los detalles, un pensamiento lo atacó. ¿Sería suficiente lo que encontraran? ¿Una sola prueba bastaría para vencer los muros de su madre? Y más aún, si decidían actuar, ¿estarían dispuestos a afrontar las ramificaciones que seguirían? Esa pregunta lo asaltaba y resonaba en su mente como un eco incesante. Al llegar a casa, Javier no pudo despegarse de los eventos del día. La conversación con Valeria se repetía en su mente. La urgencia por buscar la verdad había enrumbado su vida por un camino angosto y tenebroso. Se sentó frente a su computadora, intentando descifrar cualquier pista adicional que pudiera ayudarles en su misión. Sin embargo, el peso de la incertidumbre se hacía cada vez más fastidioso. Mientras navegaba entre correos electrónicos y documentos, recibió un mensaje anónimo. El contenido era escueto pero alarmante. Tu madre no es quien crees. Puede que no te guste lo que estás a punto de descubrir. Su corazón se detuvo un instante. La advertencia retumbó en su pecho como un trueno. Para Javier, cada palabra era un golpe directo a su percepción de la realidad. ¿Qué más había ocultado su madre? El hilo de su investigación se había vuelto más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado. La idea de enfrentarse a su madre con esa revelación se convirtió en un nuevo elemento en su mente. Ahora estaba decidido a buscar no solo la verdad sobre Valeria, sino también la que giraba en torno a su propia familia. La capacidad de su madre para esconder verdades era un ingrediente más en esta espiral de incertidumbre. Con la mañana asomando en el horizonte, Javier sabía que el amanecer traería consigo decisiones que marcarían su vida para siempre. ¿Estaba listo para destapar secretos profundamente enterrados? Esa pregunta quedó gravitando mientras se preparaba para un nuevo día que prometía ser un campo de batalla tanto emocional como profesional. Javier se despertó con una tensión que se sentía casi física. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos que no le habían permitido descansar. Mientras se preparaba para el día, sentía la necesidad de organizar su mente en lugar de dejarse arrastrar por la ansiedad. Las palabras del mensaje anónimo resonaban, desafiando su percepción de su madre y la vida que había construido a su alrededor. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, se sentó con su laptop y empezó a buscar información sobre las tácticas que empleaban los investigadores en situaciones similares. En su mente, el escenario era claro. Tenía que ser inteligente, estratégico y, sobre todo, estar preparado para lo inesperado. Pasó varias horas navegando por documentos y artículos que ofrecían consejos sobre la recopilación de pruebas y la formulación de planes de acción. Su deseo de descubrir la verdad se convertía en una chispa que alimentaba su determinación. Poco después recibió un mensaje de Valeria, preguntándole si había encontrado algo interesante. Respondió con sinceridad, explicando su noche sin descanso y la decisión de profundizar en la vida de su madre. Le pidió que se reunieran a mediodía en un café cercano para discutir los próximos pasos. La preparación para esa reunión se volvió un juego mental de ensayo y error. Javier se preguntaba cómo podrían lidiar con la sorpresa de su madre sin permitir que la situación lo sobrepasara. Aquel encuentro no sería solo una conversación como cualquier otra. Sería un punto de inflexión que podría cambiar sus vidas para siempre. Cuando llegó al café, el bullicio del lugar lo envolvió, pero su mente seguía atrapada en la anticipación.
Valeria estaba sentada en una esquina, observando nerviosamente su alrededor. Su expresión destilaba una mezcla de valentía y angustia, algo que Javier reconocía como necesario. Al acercarse, pudo ver que había dado el mismo paso. Había estado investigando antiguos empleados de la empresa de su madre. Encontré a alguien que acepta hablar, pero se mostró reacio. La delicadeza del asunto es evidente para todos, comentó Valeria mientras sus manos jugueteaban nerviosamente con su café. Javier sintió que esa afirmación validaba sus miedos, pero también entendía su determinación. Las limitantes sociales de Valeria, el temor al que podría enfrentarse y su vínculo emocional con su madre, lo llevaban a repensar su propio enfoque. Tal vez deberíamos establecer un protocolo de seguridad. No sabemos en qué situación nos estamos metiendo realmente, sugirió Javier. Valeria asintió, y él pudo ver que el fuego de su determinación también se estaba encendiendo. Hicieron un plan sobre cómo recibir la información, asegurándose de que nadie pudiera rastrear sus movimientos o interrumpir el proceso. Al salir del café, ambos estaban conscientes de lo peligrosos que podían ser lo que estaban a punto de descubrir, pero la urgencia por la verdad los impulsó hacia adelante. En el camino a casa, Javier sintió que la conexión con Valeria se fortalecía. Eran aliados en un juego de ajedrez donde cada movimiento requería precisión y astucia. Sin embargo, al llegar a su apartamento, el mensaje anónimo apareció de nuevo en su mente con renovada fuerza. No pudo evitar imaginar lo que realmente podría significar que su madre no fuera quien él creía. Su mente empezó a crear escenarios cada vez más aterradores. ¿Estaba dispuesto a arriesgar más de lo que había calculado? Esa incertidumbre alimentaba un fuego intenso dentro de él, una mezcla de ansiedad y necesidad de respuestas. Así, mientras se sentaba a trabajar en su investigación, una profunda revelación lo sacudió. Este no solo era un viaje hacia la verdad de Valeria, sino también una exploración de su propia identidad. Por primera vez, Javier sintió los hilos de su vida desmoronarse, y en esa fragilidad había una oportunidad de reconstruir no solo su relación con Valeria, sino también su comprensión de sí mismo. La luz del sol empezaba a desvanecerse y una decisión lo asaltó. Estaba preparado para enfrentar lo que fuera. Entonces, una llamada entrante interrumpió su concentración. Era un número desconocido, pero no podía ignorarlo. Con un pulso acelerado, atendió la llamada, sintiendo que este podría ser el primer paso hacia una revelación que cambiaría su vida. Javier contuvo el aliento al atender la llamada. La voz al otro lado era grave y firmemente cautelosa, como si evaluara cada palabra que pronunciaba. «Hola, Javier, soy Carlos, y entiendo que estás buscando información sobre tu madre». Las palabras resonaron en su mente, solidificando su determinación. Era el primer paso que había anhelado, pero también el inicio de un camino lleno de incertidumbre. «¿Qué sabe usted sobre ella?», preguntó Javier, intentando que su voz no temblara. La respuesta de Carlos fue inminente, pero no sin un tono de precaución. «Hay cosas que no se cuentan, Javier. Cosas que pueden herir más de lo que imaginas». Esa advertencia le disparó una serie de emociones contradictorias. Por un lado, una curiosidad insaciable. Por otro, un instinto de autoprotección. Sin embargo, el impulso de conocer la verdad sobresalía por encima de sus temores aislados. «Estoy dispuesto a escuchar», dijo,
apretando los dientes y aferrándose a la idea de que la verdad era su única manera de encontrar paz. Mientras Carlos compartía fragmentos de historias y detalles ocultos que había recopilado, imágenes de una madre distinta, un pasado lleno de sombras, Javier se dio cuenta de que su propia percepción de la vida y de su madre estaba sufriendo una transformación radical. Sus creencias fundamentales estaban siendo cuestionadas. Cada revelación era un golpe directo a la imagen que había cultivado por años. Tras finalizar la llamada, se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la revelación. Era como si se hubiera abierto un capítulo completamente nuevo en un libro que creía conocer. Pero en su interior también crecía una inquietud. ¿Cómo encajaría ese nuevo conocimiento con su propia identidad y su relación con Valeria? La idea le daba vueltas en la cabeza mientras se preparaba para la reunión que habían planeado más tarde. Sabía que debía hablar con Valeria y juntos contrastar la información. Sin embargo, había un atisbo de duda en él. Estaba en juego más que la verdad sobre su madre. Se trataba de su valor para enfrentarla, para lidiar con la imagen distorsionada que había tenido de su realidad familiar. El trayecto hacia el lugar de encuentro fue un mar de pensamientos. Cada paso resonaba como un eco de sus temores, pero también de una tenacidad renovada. Al llegar, encontró a Valeria esperándolo con una expresión que combinaba preocupación y determinación. «Mencionaste que había una revelación», le dijo ella mientras se sentaban. «¿Qué descubriste?» Javier tomó aire, pero no estaba preparado para revelar todo. «Hablé con Carlos. La información que tiene sobre mi madre es complicada». Los ojos de Valeria se abrieron, ansiosos, y Javier sintió que el silencio entre ellos se volvía palpable. «¿Complicada cómo?», preguntó ella, presionando un poco más. «Hay cosas que pondrán a prueba nuestras nociones sobre ella», contestó Javier, vacilante. «Podría cambiar todo, incluso cómo nos vemos a nosotros mismos después de esto». En ese instante comprendió que este era un momento de inflexión. No solo se estaba enfrentando a la historia de su madre, sino a su propia identidad y las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Las palabras de Carlos resonaban en su mente mientras contemplaba cómo esa verdad, aunque dolorosa, podía ofrecerle una nueva perspectiva, no solo sobre su madre, sino sobre su vida. ¿Era posible que el camino hacia la verdad lo llevara también a enfrentarse a su propio miedo? Mientras la conversación fluía, Javier entendía que la búsqueda de la verdad no era solo un acto de revelación, sino también un viaje hacia el autoconocimiento que comenzaba a desvelar sus propios límites. Cada hecho sobre su madre lo acercaba más a su esencia, pero también lo alejaba del joven que había sido. Justo cuando creía que la conversación estaba alcanzando una conclusión, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era de Carlos. «Hay más que necesitas saber. Vendrán a buscarte». El giro era abrupto. El corazón de Javier se aceleró. La revelación no era solo un proceso interno. Estaba a punto de convertirse en un juego de supervivencia. Sin tiempo que perder, se enfrentaría a ello. ¿Qué se avecinaba y cómo impactaría en su búsqueda por entender no solo el pasado de su madre, sino el suyo propio? Javier cerró los ojos un instante, intentando calmar el torrente de pensamientos que giraban en su mente. La presencia inminente de lo que se avecinaba le generaba una inquietud que no podía ignorar. Mientras se sumía en sus propias reflexiones,
La voz de Valeria, preocupada, lo regresó a la realidad. ¿Te encuentras bien? Parece que algo te afecta más de lo que dices, le dijo ella, apoyando una mano sobre su brazo en un gesto de comprensión que resonó con sus emociones desbordadas. Es solo... necesito que estés conmigo en esto, respondió Javier, sintiendo cómo las palabras comenzaban a tomar forma, pero aún luchando por articular todo lo que había aprendido. La revelación sobre su madre estaba dándole una nueva capacidad de ver las cosas desde diferentes ángulos, pero no había manera de comunicar la magnitud de esa transformación a Valeria. Se sentía atrapado entre su deseo de compartir y el miedo a no ser comprendido, un dilema que lo acompañaba desde siempre. Era un reflejo de su vida. Esa lucha interna fue lo que realmente lo había limitado a lo largo de los años, la incapacidad de ser completamente honesto sobre sus miedos y anhelos. Estoy a tu lado, Javier, sin importar lo que pase, pero necesitamos ser honestos el uno con el otro, insistió Valeria, su mirada chispeante de determinación. Para Javier, aquel sencillo acto de confianza era un destello de esperanza en medio de su caos interno. Tienes razón, debo enfrentar esto, no solo por mi madre, sino también por mí mismo, pensó, apretando los puños. Era una declaración poderosa que resonaba en lo más profundo de su ser. Cuando llegó la tarde, una combinación de ansiedad y determinación lo llevó a caminar hacia su hogar. El mensaje de Carlos había dejado claro que la búsqueda de la verdad no solo se trataba de almacenar información nueva, sino de enfrentarse a su propia existencia. ¿Qué aspecto tendrá mi vida después de esto?, se preguntaba. Sabía que no solo debía confrontar el pasado de su madre, sino también sus propias decisiones, su dolor y su crecimiento personal. Al abrir la puerta de su hogar, Javier se encontró con un ambiente que ahora le parecía diferente, casi extraño. Cada mueble, cada sombra, parecía revisitar momentos que había dejado atrás. Con la ayuda de Valeria, estaba decidido a reconstruir su narrativa personal, pero antes necesitaba saber qué significado se ocultaba tras las palabras de Carlos. Cada paso hacia su oficina era una mezcla de anticipación y temor. En su mente pululaban preguntas que no hallaban respuesta. ¿Estaría preparado para lo que iba a descubrir? Decidido a encontrar el coraje, se sentó frente a su ordenador, abriendo un nuevo archivo. ¿Quién soy realmente?, se preguntó antes de comenzar a escribir sobre su historia, su madre y cada sentimiento que había enterrado. Esa sería la base sobre la que construiría su futuro. La pantalla en blanco comenzó a llenarse con sus pensamientos, sus miedos y sus sueños. Cada palabra se sentía como una liberación, un camino hacia la catarsis. Al cerrar el documento, se sintió más ligero, como si una parte de él hubiera comenzado a sanar. El repiqueteo del teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Era Carlos de nuevo, y esta vez el tono de su voz traía consigo un peso considerable. Javier, es crucial que te prepares. Lo que te espera cambiará todo lo que creías saber sobre tu madre y sobre ti. La revelación inevitable avanzaba hacia él como una tormenta, y Javier sintió el pulso acelerarse. La verdad estaba a punto de revelarse, y con ella la oportunidad de enfrentarse no solo a su madre, sino a la parte más oculta de sí mismo. ¿Era este el momento decisivo, un punto sin retorno en su viaje de redescubrimiento? Su determinación
brotaba con la misma intensidad que su nerviosismo mientras se preparaba para lo que vendría. La puerta se abría hacia lo desconocido, y Javier sabía que su vida cambiaría para siempre. Había expectativas por delante, y con cada segundo que pasaba, la urgencia de conocer su verdad se volvía más intensa. Sin embargo, una pregunta más persistente y angustiante asomaba en su mente. ¿Realmente estaba listo para lo que la vida le estaba preparando? Javier respiró hondo y dejó que el aire frío llenara sus pulmones. Un intento de anclarse en el presente. La conversación con Carlos había sido un llamado a la acción del que no podía escapar. Cada palabra pronunciada por el abogado resonaba en su mente como un tambor, recordándole que la verdad no solo iluminaría la historia de su madre, sino que también redefiniría su propio camino. Las horas que pasaba sumido en la incertidumbre ahora se transformaban en minutos palpables de decisión y confrontación. Decidido a actuar, Javier encendió la pantalla de su computadora una vez más. La pregunta de quién era realmente no era nueva, pero ahora resonaba con una urgencia renovada. Debía escribir no solo para comprender a su madre, sino para entenderse a sí mismo. Con cada palabra que tecleaba, una mezcla de miedo y determinación lo empujaba hacia adelante. Sabía que no podía seguir anclado en sus dudas. Este era el momento de enfrentarse a sus propios fantasmas. Al comenzar su primera investigación sobre el pasado de su madre, se dio cuenta de que su vida había estado marcada por las decisiones que ella había tomado, privilegiando el trabajo y el sacrificio sobre su bienestar personal. Había trazado un legado que Javier ahora debía seguir. Sintió un crujido de rabia, pero también de admiración. Su madre había construido una vida con lo que tenía, y ahora era su turno de construir la suya propia. Mientras leía y recopilaba información, Javier se sumergió en recuerdos de su infancia, momentos que creía olvidados. En cada fragmento de su historia se sentía atrapado entre el dolor y la admiración. Sin embargo, esta revelación despertó en él un sentimiento de responsabilidad. Tenía el poder de cambiar su narrativa. No había nada que lo impidiera forjar un futuro diferente. La idea de confrontar a su madre, de hablar con ella sobre su pasado, le generaba ansiedad. Sin embargo, era un paso necesario si realmente deseaba sanar sus propias heridas. Las enseñanzas de Valeria sobre la honestidad resonaban como un mantra en su mente. Para crecer, debía abrirse, no solo a su madre, sino a sí mismo. Su vida sería un testimonio de la valentía que le faltó en el pasado. Al final del día, su tarea de escribir había sido un salvavidas. Se sentía más fuerte, más preparado para enfrentar lo que venía. Con cada palabra, una parte de su ansiedad se disipaba. En su lugar, una sólida determinación creció. Quería conocer la verdad, no solo como un acto simple de curiosidad, sino como una ruptura con el miedo que lo había atrapado durante tanto tiempo. Con la cercanía de la revelación sobre su madre, Javier se sintió también listo para abordar sus propias limitaciones. La transformación que estaba experimentando no solo era externa, sino interna. Mientras miraba por la ventana, un mar de posibilidades se extendía ante él. Alejándose de las sombras de sus miedos pasados, Javier decidió que quería ser no solo el hijo de su madre, sino también el arquitecto de su propia vida. Sin embargo, una inquietud persistía en el fondo de su ser. Con cada acercamiento a la verdad,
¿Sería capaz de manejar las consecuencias? La determinación se entrelazaba con un miedo visceral. Se preguntó si lo que había hallado en su trabajo de reflexión sería suficiente para enfrentar a su madre. Y, por último, a sí mismo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Javier acabó de escribir las primeras líneas de su historia. Al cerrar la laptop, un nuevo mensaje en su teléfono hizo vibrar la mesa. Era Carlos, y la inmediatez de sus palabras cortó el aire como una cuchilla. Javier, necesito que estés listo. Hemos hallado una pista sobre tu madre que cambiará todo lo que sabes. Es urgente que hablemos. La emoción se encendió en su pecho, pero la incertidumbre también. ¿Qué revelación podría ser tan significativa? Mientras se preparaba para lidiar con el día que se acercaba, Javier sintió que su vida estaba a punto de experimentar una sacudida crucial. Sin haberlo anticipado, la historia de su madre también se convertiría en su propia historia, y él estaba a un paso de descubrir cuán entrelazadas estaban sus vidas en un entramado de verdades ocultas. ¿Podría estar preparado para aceptar esas verdades, por más duras que fueran? Javier despertó con una mezcla de ansiedad y expectativa que lo invadía por completo. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero para él ese brillo parecía carecer de calidez. Se sentó en la cama y respiró profundamente. Cada inhalación era un intento desesperado de calmar el torbellino en su mente. Recordaba las palabras de Carlos y la urgencia de la conversación lo llenaba de una inquietante emoción. ¿Qué podía ocultar su madre que él aún no sabía? Desayunó mecánicamente, sus pensamientos girando en torno a la próxima reunión. La idea de enfrentar su pasado, de abrirse a una verdad que podría ser aplastante, lo mantenía alerta. Sin embargo, esta creciente determinación comenzaba a transformar esa ansiedad en anticipación. Había recorrido un camino de autodescubrimiento, y si bien podía ser doloroso, ya no podía dar un paso atrás. En su trayecto hacia la oficina de Carlos, el trayecto en el metro se convirtió en un espejo de su estado interno, estaciones de renovación, momentos de duda. Contempló a las personas a su alrededor y en cada rostro veía un fragmento de su propia historia. Cada individuo era un laberinto de realidades, decisiones y secretos. Se preguntó si otros también llevaban cargas similares, historias ocultas que luchaban por salir a la luz. Una vez en la oficina, la atmósfera era tensa. Carlos lo recibió con un gesto grave. Sin perder tiempo, pasaron a la sala de reuniones. Él sabía que la conversación no sería fácil. La estructura familiar que había conocido podría tambalearse bajo el peso de la verdad. Carlos comenzó a desglosar la información. Al parecer, había encontrado documentos y correspondencia que revelaban detalles de una vida secreta que su madre había llevado. Palabras como sacrificio y renuncia resonaban en su mente mientras escuchaba. Cada fragmento de la historia de su madre se transformaba en una revelación impactante que desdibujaba la imagen idealizada que había conservado durante tanto tiempo. Con cada detalle que Carlos compartía, Javier sentía una tirantez en su pecho. No solo se enfrentaba a la historia de su madre, sino a la forma en que esta historia influyó en su propio desarrollo. Se dio cuenta de que había vivido una vida marcada por las decisiones ajenas y ahora debía decidir cómo continuar con la suya. La voz de Carlos se desdibujaba, mientras sus pensamientos lo llevaban a su propio camino.
Había pasado tanto tiempo sintiéndose víctima de las elecciones de los demás, de las sombras que su madre había dejado caer sobre su vida. ¿Por qué no podía, entonces, reclamarse a sí mismo y ser el protagonista de su historia, del mismo modo que ella lo había sido de la suya? La conversación continuaba, pero una idea surgió con fuerza. Si el pasado de su madre estaba lleno de sacrificios, el futuro no tenía por qué serlo. Javier podía tomar el control, hacerse responsable de su propio destino. Como si la revelación despertara una chispa interna, comenzó a imaginar su vida en nuevos términos. Su historia no tenía que ser una repetición de la de ella. Finalmente, Carlos terminó de hablar y Javier sintió una presión abrumadora en sus hombros. Se despidió del abogado y salió de la oficina, un torrente de pensamientos fluyendo por su mente. Sabía que la verdad sobre su madre significaba más de lo que creía, que su próxima decisión daría forma a su vida de maneras inesperadas. Mientras caminaba, se dio cuenta de que había llegado el momento de un encuentro con su madre. Peligrando entre dudas y determinaciones, supo que debía reunirse con ella y plantear lo que había descubierto, sin máscaras. Sería un acto de valentía, el primero de muchos en su nueva narrativa. Con cada paso que daba, la pregunta era inminente. ¿Sería capaz de afrontar el golpe de la verdad que estaba a punto de revelar, no solo en relación a su madre, sino también sobre sí mismo? La respuesta se tornó cada vez más urgente, y su determinación quedó clara. La búsqueda de su identidad se tornaba en un camino hacia la sanación, pero recientes revelaciones dejaban la incertidumbre en el aire. Sin embargo, una nueva notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de su madre. «Javier, necesito hablar contigo. Hay cosas que debo contarte». La tensión estalló en su pecho. ¿Estaba preparado para lo que vendría? La conversación con su madre era inminente, y el futuro que había empezado a construir podría estar a punto de desplomarse. La historia continuaba, y Javier se encontraba ante un nuevo descenso hacia lo desconocido. Javier llegó a la casa de su madre con la mente llena de incertidumbre. A medida que subía las escaleras, su corazón latía con fuerza. Cada paso lo acercaba a una confrontación que podría cambiar el curso de su vida. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y las revelaciones sobre su madre lo habían puesto a prueba de maneras inesperadas. Había un peso en el aire, una tensión palpable entre ellos, que se hacía más evidente en cada rincón del hogar que había conocido. Ana lo esperó en la sala. Su presencia siempre había infundido seguridad, pero hoy se sentía diferente. Había un brillo en sus ojos que no recordaba haber visto antes, una mezcla de preocupación y determinación. «Javier», comenzó ella, «me alegra que hayas venido». La voz temblorosa de Ana resonó en la habitación. Su tono revelaba que sabía que la conversación no sería fácil. «Necesitamos hablar, mamá», dijo Javier con firmeza. Era el momento de trascender el temor, de liberar el nudo que había mantenido atada su relación durante años. Ana lo miró a los ojos, y en ese instante Javier sintió una conexión profunda, la esencia de una madre que siempre había luchado por su hijo. «He querido contarte ciertas cosas, secretos que he guardado por mucho tiempo», añadió con una sinceridad que hizo que el corazón de Javier se estremeciera, mientras ella compartía fragmentos de su pasado, de decisiones difíciles y sacrificios ocultos. Javier comprendió que esas historias habían formado su propia vida.
Quería protegerte de un mundo que no siempre resulta justo, confesó Ana, su voz cargada de una mezcla de amor y de dolor. No quería que cargaras con el peso de mi historia. A medida que cada revelación fluía, Javier sentía como si un velo se levantara de sus ojos. Las decisiones de su madre, aunque dolorosas, habían sido un acto de amor. Era algo que nunca había visto desde esa perspectiva. Esa comprensión lo despertó a una nueva realidad. No solo había heredado las luchas de su madre, también la fortaleza para enfrentarlas. «Mamá, yo también tengo mi propia historia», dijo Javier, su voz más firme que nunca. «He estado cargando con el miedo de decepcionarte, de no ser lo que esperabas. Pero debo ser honesto, no solo contigo, sino también conmigo mismo». La atmósfera se tornó más ligera mientras Ana lo escuchaba, y en esa honestidad mutua algo comenzó a cambiar entre ellos. Javier había enfrentado sus miedos. Había tomado la decisión de no ser solo el hijo de una madre luchadora, sino también un hombre en busca de su propio camino. Quiero que nuestra historia no sea solo de sacrificios, sino también de redención, de fuerza compartida, continuó Javier, su voz resonando con una nueva claridad. He estado trabajando en mí mismo y quiero que sepas que déjame ser parte de esta lucha contigo, en lugar de esconderme tras mi inseguridad. Ana lo miró y una lágrima se deslizó por su mejilla. La fortaleza que ambos habían construido, a pesar de sus luchas, se convirtió en un puente hacia un nuevo entendimiento. El pasado dejó de ser un peso y se transformó en una base sobre la cual podían edificar un futuro compartido. La conversación se volvió un diálogo fluido, donde el intercambio de verdades transformó las heridas en oportunidades para crecer. Javier comprendió que no estaba solo. Su madre había sido su aliada en esta travesía. Cada dolor, cada secreto revelado se convertía en un ladrillo para fundar una relación renovada. Cuando la tarde se desvanecía, Javier se sintió liberado. Habían enfrentado el pasado juntos, y con él las sombras que los mantenían atados comenzaron a disiparse. «Te amo, mamá. Eres más que una madre. Eres un símbolo de resistencia. Aprendí de ti a nunca rendirme», dijo Javier, y en esas palabras resonó una nueva promesa. Esa noche, mientras la Ciudad de México iluminaba el horizonte, Javier se dio cuenta de que la transformación había sido profunda. Ya no era solo el hijo del sacrificio, sino un hombre en busca de su propia voz y propósito. Había reclamado su historia, una historia entrelazada con la de su madre, pero que ahora podía seguir su propio camino hacia el futuro. La conexión con Valeria también floreció en ese nuevo contexto. Ambos estaban forjando sus caminos juntos, basados en la transparencia y la valentía. Javier había dejado atrás la sombra de la desconfianza y abrazaba la posibilidad de un futuro compartido, donde coincidían el amor y la ambición. Decidiendo no esperar más, se dispuso a escribir un nuevo capítulo en su vida. Había dejado atrás las antiguas narrativas y buscaba la realización no solo en su carrera, sino en el amor que estaba comenzando a construir junto a Valeria, quien también se preparaba para su propio viaje. Javier se sintió honrado de haber vivido una transformación tan profunda. Había encontrado su voz, su verdad. La búsqueda del éxito no sería su única meta, sino también la construcción de relaciones genuinas que lo llevarían hacia un futuro enriquecedor y significativo. Esa noche, mientras se arropaba en la calidez de su hogar,
Prometió no dejar que su historia se convirtiera en una carga, sino en un legado de amor y superación. La vida estaba dispuesta a regalarle nuevas oportunidades, y él estaba decidido a aprovechar cada una de ellas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahorita mismo. Dejen un me gusta ahora para alimentar nuestro algoritmo. Comenten sobre sus reacciones y teorías de este desenlace y no esperen ni un segundo más para compartir este relato con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión reveladora. Hagamos que estas historias de superación personal sigan resonando.